But if you can't prove that a democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me. Democracy is hypocrisy. Muchas gracias por estar aquí la tarde de un viernes con nosotros, hablando de política, en el inicio de nuestra agenda cultural y formativa, cuyo objetivo, como dijimos hace un par de días, no es otro que el de tratar de dotar de herramientas intelectuales, herramientas éticas, a nuestra gente, sobre todo y muy especialmente a nuestra gente más joven, para emprender una lucha, una batalla que entendemos que es obligatoria e inevitable, que es la lucha cultural, la batalla cultural contra la extrema derecha, contra sus ideas, contra su discurso, un discurso que, por desgracia, vemos como cada vez cuenta con más apoyos y tiene más peso, tanto a nivel europeo, a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial. Yo le dije a Moja que quería que se sentase él solamente con Ilias a presentar este libro, porque entendía que por la temática de este libro con el que arrancamos la agenda, tenía que ser alguien musulmán, alguien creyente. Yo no soy creyente. Y él me dijo que precisamente por eso quería que también estuviese yo aquí. Es decir, aquí van a estar sentados dos musulmanes hablando de un gran musulmán, como fue Malcolm X, un gran musulmán, un gran revolucionario. Y él entendía que era importante que hubiera también alguien aquí que encarnase la idea de que lo que se dice en este sugerente e interesante libro no es algo que interpele a una parte de la sociedad, sino que debería interpelarnos a todos y a todas, muy especialmente en Ceuta. Y el contenido del libro es, digamos que habla de esa idea que viene a explicarnos que la espiritualidad, o que en esa relación entre espiritualidad y compromiso político, que también el terreno de la espiritualidad es un espacio en el que se libra una batalla entre diferentes formas de entender el mundo, entre diferentes lecturas y, por lo tanto, una batalla entre lecturas o planteamientos conservadores y, por lo tanto, funcionales al statu quo y al injusto sistema que padecemos y que combatimos, y otra lectura y otro planteamiento emancipadores y en favor de la liberación de los colectivos subalternos y de la gente de abajo, que eso sería precisamente lo que encarnaría Malcolm X. Y lo expresa muy bien y lo explica muy bien el compañero Ilias, de quien hablará más en profundidad Moja. Es decir, la espiritualidad también es un espacio en el que se da eso que siempre hemos llamado, al menos los que nos sentimos o nos sentimos deudores o nos reconocemos en esa tradición marxista o postmarxista, eso que hemos llamado siempre la lucha de clases, entendido este concepto en un sentido lo más amplio posible. Yo no me extiendo mucho más, solamente decir que volver a reiterar las gracias tanto a Ilias por acompañarnos, las gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí un viernes y manifestar mi orgullo por formar parte de esta familia que hemos creado y que seguimos creando día a día, y por estar trabajando y luchando cada día porque este proyecto que es Ceuta Ya, porque las ideas que defendemos en Ceuta Ya cada vez tengan mayor peso y sigamos construyendo una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad en la que por fin los condenados de la tierra se liberen. Y dicho esto, Moja, te paso la palabra. Muchísimas gracias otra vez. Buenas tardes a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Efectivamente, nosotros arrancamos esta agenda cultural con un amigo, con un hermano, con un referente. Ilias es una persona que ha pertenecido, ha militado en todos los movimientos antirracistas, en los movimientos decoloniales. Es una persona que es valiente porque nunca se ha arrugado ante las polémicas y, sobre todo, ha verbalizado muchos de los pensamientos que las distintas personas en el territorio español tenemos desde las participaciones, las diferentes luchas lideradas por las diferentes minorías no solamente culturales, sino también políticas. Él les ha puesto voz. Ilias es un activista, como digo, pero fundamentalmente una persona que ha hecho de la reflexión y del pensamiento crítico su bandera. Coincido mucho con él en la necesidad de ofrecer referentes a nuestros jóvenes
y por eso este acto está dirigido fundamentalmente a la gente joven, a la Ceutí hoy, y por eso arrancábamos esta agenda cultural con él. Porque creemos que esa orfandad de referentes, no porque no existan, ¿verdad, Ilias?, sino porque a veces no se les recuerdan o simplemente porque no se le da valor a esa historia escrita en B o a esa historia que queda en los márgenes. Cuando tuvimos conocimiento de que Ilias había presentado esta obra, este libro, este magnífico libro, y había utilizado la figura de Malcolm X, que a muchos de los que estamos aquí nos ha atravesado. Fundamentalmente recuerdo a mis compañeros de Granada cuando en unas festividades muy importantes de la universidad decidimos no salir, sino quedarnos en casa para visualizar la Malcolm X. Eso supuso para nosotros un machaque importante en la conciencia y yo me atrevería a afirmar, sin lugar a equivocarme, que creo que esa fue la politización definitiva de muchos de los que estábamos ahí. Mi compañero Mohamed Ali, por ejemplo, fue una de las personas que nos quedamos en esa casa para ver esa biografía y lo llevábamos a nuestro terreno porque habíamos vivido, muy de chicos, pero sí que la habíamos vivido, las luchas por los derechos civiles de la población musulmana, tanto en Ceuta como en Melilla. Los que estáis aquí, algunos que me conocéis, sabéis que tengo una obsesión con eso. Tengo una obsesión de recordar que las luchas civiles que tuvieron lugar en Ceuta y Melilla son luchas que protagonizaron nuestros padres y que evidentemente es importante no solamente ponerlas en valor, sino de alguna manera generar producción cultural para que esas luchas no se olviden, porque ellos son los únicos propietarios, fueron los únicos protagonistas. Creo que es injusto que permitamos que esas luchas que costaron vidas incluso en Melilla se las apropien otros. Y entonces cuando arrancamos la refundación de este espacio político, nosotros nos prometimos a nosotros mismos tener espacios de reflexión como este, que nos posibilitara hablarnos y hablar al resto de la ciudadanía sobre cuál es la filosofía de nuestro espacio político, porque es importante los conceptos de emancipación, pero de liberación. Liberarnos y liberar con nosotros, que esto es importante. En esa tarea estamos. Dice un amigo mío, Juan Luis, que nos equivocamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene razón, pero creo que es nuestra obligación intentarlo. Y hoy creo que la mejor manera de intentar crear este espacio de reflexión, con un tiempo que nos permite ahora no tener la urgencia de unas elecciones y por lo tanto poder pensar y pensarnos, creo que no existía mejor candidato para arrancar este pequeño espacio que con Ilias. Yo no quiero extenderme mucho, quiero en primer lugar darte las gracias en nombre mío, en el nombre de mis compañeros, por aceptar la invitación desde el primer momento. Quiero agradecer a la biblioteca que nos haya cedido este espacio precioso. Quiero agradecer a la librería Crispi por ofrecerse para traer el libro, que aquí en Ceuta ya lo tenéis disponible en la librería Crispi, y solamente deseo de corazón que hoy disfrutéis de la intervención de mi querido amigo y hermano Ilias. Muchísimas gracias. Bueno, assalamu alaikum. Bueno, primero, antes que nada, me gustaría de verdad manifestar mi gratitud de todo corazón al equipo de la gente de Ceuta ya, y muy particularmente al hermano y compañero Mohamed Mustafa por esta generosa invitación que estoy disfrutando muchísimo y por la cariñosísima acogida. Ya me puedo plantear incluso mudarme circunstancialmente. De verdad, tengo que deciros que es la primera vez que visito detenidamente Ceuta. Estuve de paso una vez y la verdad es que no se me ocurre mejor compañía de la que estoy gozando estos días. Así que lo digo de todo corazón. Y además me interesa mucho dialogar con vosotros, con vosotras, sobre este libro, ¿no? Religión versus revolución, Malcolm X, musulmán, de la liberación, que fue publicado escasamente hace unos meses por la editorial Bellaterra, hace 4 meses como mucho.
me interesa mucho dialogar sobre este libro con vosotros y con vosotras. Os digo que me resulta muy difícil reconciliarme con la idea de presentar mi trabajo teniendo en cuenta que es tan reciente. Me siento más cómodo con la idea de dialogar, ¿no?, con sus futuras y futuros lectores cuando dejen de ser futuros y futuras lectores, ¿no? Me siento más cómodo con la idea de ese diálogo en corto, ¿no?, y al mismo tiempo con ese diálogo que forma parte de un proceso, ¿vale?, de largo recorrido, de reflexión crítica, colectiva y política sobre espiritualidad y justicia, ¿no?, sobre religiosidad y liberación, ¿no?, sobre Islam y lucha contra la opresión, contra la explotación y la desposesión de nuestros pueblos y de nuestras clases trabajadoras subalternas, ¿no? Y de eso es de lo que va precisamente este libro, ¿no?, que es un trabajo todavía en marcha, a través del que intento movilizar un deseo, ¿no?, un anhelo y un horizonte, por medio del que retomar ciertos diálogos muy antiguos, por otra parte, pero actualmente en nuestros territorios en desuso, ¿no? Diálogos que están irremediablemente ligados a nuestro presente político, también aquí. El primero de los diálogos tiene que ver, por ejemplo, con el color rojo de la portada del libro, ¿no? Y es un diálogo con la izquierda revolucionaria. Una izquierda revolucionaria que ya no se puede permitir esperar más para poner en el centro de su agenda, la lucha contra el racismo, entendida como lucha anticolonial, como lucha antiimperialista y como lucha por la liberación de los pueblos colonizados y sometidos. Porque no hay capital, no hay sistema capitalista sin la raza, sin el racismo, sin el colonialismo y sin el imperio. Y eso ha sido así desde el minuto uno. Por otra parte, también es un diálogo con esa misma izquierda, pero ya también con los movimientos sociales afines a la izquierda, antirracismo incluido, ¿eh? Y es un diálogo tenso, porque es un diálogo que tiene que ver con esa condescendencia que en el mejor de los casos, ¿vale?, atraviesa la mirada occidental, ¿no?, eurocéntrica, todavía comprometida con su herencia colonial, muy presente en todos estos movimientos emancipatorios de los que hemos hablado. Tiene que ver con esa mirada, con cómo esa mirada aborda el fenómeno religioso, y muy particularmente el Islam. La izquierda revolucionaria de nuestros territorios le ha dado la espalda a la religiosidad. Y eso se ha traducido en que se la ha entregado en bandeja de plata a los sectores reaccionarios, a la extrema derecha y al statu quo, que saben muy bien cómo movilizar el campo religioso a su favor para legitimar la implantación de su proyecto político. Lo cual nos lleva al tercer diálogo, que es ya con los propios creyentes, con los propios y propias creyentes. Y esto tiene que ver con que los creyentes y las creyentes tenemos también que despertar una y otra vez ante el hecho de que toda religiosidad, incluido el Islam, es un campo de batalla. De que toda religiosidad, toda espiritualidad, incluido el Islam, es un campo, como decía Julio, de la lucha de clases. De que toda religiosidad, toda espiritualidad, toda tradición espiritual es un campo de disputa, es un campo disputable. ¿Qué significa esto? Significa que los y las creyentes que sueñan y que desean construir una sociedad realmente justa, libre de opresión, libre de desigualdad, libre de explotación y de desposesión, tienen que disputar sus religiosidades y volverlas a poner en el lugar que les corresponden, que no es otro que al servicio de este deseo, al servicio de la construcción de una sociedad justa.
nosotras tenemos que reconocer en gran medida que generalmente, por regla general, ¿okay?, es análisis grueso, hemos entregado nuestras religiosidades. Las hemos entregado. ¿A quién? ¿Y cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Muy sencillo. Por ejemplo, la persona creyente, cristiana, que va el domingo a la iglesia, o el musulmán, ¿no?, que va el Jumu'ah, que va a la mezquita. Y en esa jutba del imam, por ejemplo, no escucha al imam hablar de los problemas actuales. Por ejemplo. No escucha al imam, por ejemplo, hablar del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y de su resistencia. No escucha al imán hablar de la influencia de los intereses armamentísticos de Occidente en la desestabilización de las naciones del sur global. No escucha al imán hablar de los problemas de su ciudad. No escucha al imán hablar de desahucios. No escucha al imán hablar de las desigualdades entre los barrios y de las razones históricas de esas desigualdades. No escucha al imán hablar del paro. No escucha al imán hablar de los cortes de luz, de las amenazas con los cortes de agua. Eso es un grave problema. Es un grave problema. Y si los creyentes y las creyentes no disputamos esa religiosidad atrofiada, incapaz de mirar de cara al mundo en el que vive, las generaciones venideras crecerán creyendo que eso es lo normal. Pero no lo es. Y hablar de las generaciones venideras nos obliga, y ahí esto conecta con lo que decía el hermano Mohammed, de las generaciones anteriores. Porque esto también, este diálogo, este complejo pack de diálogos, ¿no?, que intento poner en marcha a través de este ensayo, necesitan también de la reconstrucción de las genealogías rebeldes de las que, lo sepamos o no, formamos parte. Lo bueno de esto es que nada, absolutamente nada, de lo que estamos hablando es nuevo. No es nuevo. Ya lo han hecho muchas otras antes que nosotros, muchos otros. Hay muchas voces que lo han hecho antes. Que la religiosidad es un campo de batalla significa, por ejemplo, también tener en cuenta que, como diría el gran sociólogo revolucionario musulmán Ali Shariati, existe una lucha, ha existido una lucha constante, y así lo demuestra la propia historia, y existe una lucha, y ahora no voy a utilizar la palabra religión, entre el din del imperio, el din del capital, el din del status quo, o que se rinde al status quo, y el din revolucionario, que viene a cuestionar el status quo, que viene a cuestionar la sociedad de clases, que viene a cuestionar las desigualdades y que viene a destruir los ídolos del capital, del imperio, de la supremacía blanca. Y en este impulso mío, por recuperar este lenguaje, por recuperar este debate, por recuperar este conjunto de inquietudes, ¿no?, que atraviesan nuestro día a día, nuestra lucha política y también la práctica de nuestra espiritualidad, me encuentro con Malcolm X, ¿no?, el Haj Malik el-Shabazz. Con Malcolm X sucede lo mismo que ha sucedido con el Che Guevara, por ejemplo, o con Leila Khaled, o con Ho Chi Minh, y con muchos otros, que se ha convertido en un icono mundial. Malcolm X es un icono mundial, por supuesto, para el pueblo negro norteamericano, es un icono mundial para los pueblos no blancos al interior de los Estados Unidos, es un icono mundial para los pueblos que luchan contra el racismo dentro de Europa, por ejemplo. Es un icono mundial para las naciones del sur global, que todavía luchan por liberarse de las cadenas de la servidumbre. Incluso en la lucha palestina, Malcolm X es un referente también. Malcolm X también es un referente para el continente africano, por supuesto, y para su diáspora muy especialmente. Y también lo es para la izquierda revolucionaria y para el llamado mundo musulmán. La clave aquí, el problema, es que
ni la izquierda revolucionaria, ni nuestras comunidades musulmanas, y me refiero especialmente a nuestros territorios, en plural, conocen muy bien a Malcolm X. Es lo que tiene el haberlo convertido en un símbolo. Tiene un gran poder de atracción, es fértil, puede ser puesto al servicio de nuestra indignación ante la injusticia, pero al mismo tiempo los símbolos son frágiles, porque se convierten en ídolos. Y los ídolos siempre tienen pies de barro. Los musulmanes deberíamos saber bien eso, ¿no? Que significa la ilaha. Entonces conocemos poco a Malcolm X. Conocemos poco y lo que conocemos de él lo conocemos mal. Yo podría estar días hablando de él. Es una figura muy interesante. Mucho más interesante de lo que en un primer término parece. Hablábamos el otro día, ¿verdad?, que en el libro yo pongo paréntesis, ¿no?, a los productos culturales que por regla general hemos consumido sobre él, ¿no?, que para mí fue, además, como ha dicho el hermano Mohammed, para mí fue igual. Cuando vi por primera vez, con 11 añitos, me topé una noche de verano que me dejaron irme más tarde a la cama, en la segunda cadena, casi de madrugada, con la película de Spike Lee sobre Malcolm X. Me impactó profundamente hasta tal punto que quería saber quién es este hombre. Y hasta el poco inglés que yo sé lo aprendí para saber sobre él. Que pongo en duda, ¿no?, el alcance de esas narrativas que llevo muchos años, 20 años prácticamente, detrás de él, y que todavía sigo enterándome de cosas a día de hoy, teniendo en cuenta que Malcolm X fue asesinado cuando tenía mi edad. Tenía 39 años, cuando fue brutalmente asesinado, ¿no?, un 21 de febrero de 1965, cuando todavía estaba desarrollándose a nivel político y a nivel espiritual. Malcolm es una figura muy interesante. Malcolm estaba en diálogo con Gamal Abdel Nasser en Egipto. Malcolm X estaba en diálogo con el Che Guevara. Malcolm X fue quien recibió a Fidel Castro cuando a Fidel Castro le negaron la entrada en el Hotel Shelburne en Estados Unidos, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Malcolm X estaba en debate con Said Ramadán. Malcolm X estaba hablando con Kwame Nkrumah. Estaba en Ghana, estaba en Egipto, estaba en Tanzania, en Senegal. Estuvo en Gaza. Estuvo en Gaza. Derramó lágrimas por la ocupación. Y fue una de las primeras figuras del hemisferio occidental en manifestar un discurso claro contra el sionismo cuando, por ejemplo, figuras como Martin Luther King se tragaron el cuento del sionismo. Entonces, Malcolm X es una figura muy particular en la que lo político va trenzado de lo profético. Y esa es una de las razones por las cuales su figura es tan atractiva para tanta gente, ¿no? Decíamos antes que esto, de lo que estamos hablando, ya lo han hecho muchos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la conocida teología de la liberación, tal y como se ha articulado en el seno de la espiritualidad cristiana. Pero la clave para mí reside en que la teología de la liberación, la ética de la liberación, la política de la liberación y la filosofía de la liberación es una posibilidad en el seno de toda religiosidad. Como decíamos antes, en toda religiosidad hay luchas. Y la lucha hermenéutica, si bien leída, revela luchas de clases, luchas políticas. Y ha sido así desde el minuto uno. Hay mucha gente que ha hecho una lectura muy interesante de la historia de los profetas. Todos los profetas enfrentaron el statu quo de su tiempo. Y en el statu quo de su tiempo todavía había castas religiosas con las que también se enfrentaron. Entonces, retomar esta sensibilidad, retomar estas inquietudes, para hacerlo, me pensaba, ¿quién mejor que Malcolm? ¿Quién mejor que Malcolm? Que fue una de las figuras a través de las que me eduqué en lo político, en lo profético y en esa trenza entre lo político y lo profético. Entonces, lo que voy a hacer para ir terminando y dando espacio al diálogo, ya sea en este formato, o sea, en el tú a tú, como queráis, es voy a leer unos pequeños fragmentos del libro y os dejo de dar la tabarra. A ver.
De la misma forma que sucede con otras personalidades revolucionarias del siglo XX, como el Che Guevara, Jamil Abu-Jair, Ho Chi Minh, etc., la memoria de Malcolm X sigue funcionando como una inspiración para las luchas antiimperialistas y anticoloniales del mundo entero. La propia trayectoria política de Malcolm X realza el nexo entre los problemas del racismo y del imperialismo, revelándolos como la manifestación local y global de una misma estructura de poder. Por esa razón, Shabazz también se ha convertido en uno de los héroes indiscutibles de la lucha antirracista en las urbes occidentales. Por otra parte, hay pocas figuras, probablemente ninguna, que ocupen un estatus similar y de forma simultánea en la imaginación revolucionaria africana, no blanca y musulmana internacional. El imam Talib Abdul-Rashid, líder de la Islamic Brotherhood de Harlem, definió alguna vez a Malcolm X, nacido durante el mismo año que Frantz Fanon y Patrice Lumumba, como un símbolo perdurable de resistencia contra la opresión mundial. Así lo definió él. Su imagen, convertida en icono, es elevada como una bandera de la dignidad de los oprimidos en el sur global. Y si esto sigue siendo así, es porque las condiciones que lo produjeron siguen existiendo. Nacionalista negro, panafricanista, musulmán, internacionalista, luchador por los derechos civiles, luchador por la libertad, defensor revolucionario de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Malcolm X se ha convertido en una figura poliédrica, tanto que cada vez es más difícil localizar los contornos de su rostro humano. Después de su brutal asesinato, dejó de ser un hombre de carne y hueso para transformarse en un ídolo y al mismo tiempo en algo mucho más trascendental, un anhelo. Malcolm X sigue siendo un impulso de la liberación africana internacional, un shahid para la comunidad islámica global. No es poco, pero todavía hay más. El Haj Malik el-Shabazz es considerado un imam y un wali, un líder y un protector espiritual, lo cual desconcierta a quienes se resisten a comprender la naturaleza de una espiritualidad revolucionaria e instituyente que al mismo tiempo es refractaria a su institucionalización. Y os leo otro pequeño fragmento. La tumba de Malcolm es visitada por cientos de peregrinos. Una vez al año, al menos, cuando se cumple el aniversario de su asesinato, pero a lo largo de todo el año es visitada por miles y miles de musulmanes y no musulmanes, ¿no? Página 88. Bien. Esto conecta con lo que os comentaba al principio, ¿no? Esta problemática asunción entre religión y reacción que prepara el caldo para la estrategia del neoliberalismo y sobre todo para la apropiación ultraconservadora de los significantes religión y tradición, toman un cariz particular en la caracterización de las tradiciones espirituales asociadas a los pueblos colonizados. Me refiero a una dinámica que opera en la relación del imperio con las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, con los sistemas espirituales de los pueblos africanos y también con eso que hoy llamamos Islam, aunque por regla general no sepamos demasiado bien de qué estamos hablando. En un caso como en otro, el papel inherente de la religión, según este discurso, es servir a la reacción. Y cualquier intento de desafiar este marco hermenéutico es deslegitimado, desde fuera y desde dentro. Se trata, por lo tanto, de la construcción de una alianza tan efectiva como retorcida, que termina por sellar la apropiación totalitaria de cualquier tradición espiritual. En este caso nos referimos al Islam. No obstante, lejos de miradas unidireccionales, todas las religiones están abiertas a lecturas variadas. Ofreciendo un ejemplo cercano, propio de la cristiandad occidental, la investigadora Asma Barlas nos recuerda que el cristianismo de las cruzadas, de la Inquisición y de la conquista, que aniquiló a millones de personas en nombre de Cristo y del comercio, se parece muy poco a la teología
de la liberación, ¿no? Quienes se ubican en la izquierda radical, europea o no, tienen en sus manos la posibilidad de hacerse cargo del hecho. La religión, espiritualidad, es un espacio político de disputa en el que revolucionarios y reaccionarios luchan por hacerse con el poder de enunciación y de interpretación. Es más, en lo que respecta al corazón esencial de este debate, no se trata de afirmarnos como individuos que se dicen creyentes, agnósticos o ateos. Esta asunción simplista carece por completo de importancia. De hecho, ¿qué significa, en términos políticos, definirse como ateo o como creyente? Estos significantes abstractos se han convertido en clichés cargados de equívocos. Para mostrarlo, basta con desplazar el marco engañoso de ese binomio ateísmo-religiosidad, resultado de la perniciosa influencia de las instituciones religiosas monoteístas, y acercarlo a su verdadera génesis. Decía Enrique Dussel, un gran teólogo de la liberación, filósofo, decía: el ateísmo no es el error ni la cuestión. La cuestión es decir, ¿de cuál Dios soy ateo? Y continúa ubicando ahora sí la verdadera clave semántica, espiritual y política del problema. Si del sistema se puede hacer un Dios, también se puede hacer una religión del sistema. Cuando los romanos adoraban al emperador, cumplían con una religión y adoraban a sus dioses. Entonces, Enrique Dussel siempre, que era, por cierto, un gran comunista, cristiano, teólogo de la liberación, siempre empezaba sus debates con los ateos militantes preguntándoles eso. ¿De qué Dios? Si es ateo del Dios del capital, nos ponemos de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo. Entonces esto nos obliga también a poner, ¿no?, en paréntesis, ¿qué significa eso de ser creyente y en qué creemos realmente? Yo me lo pregunto muchas veces de forma íntima, ¿eh? ¿Ante qué me estoy postrando? Porque si no peleamos contra las estructuras de opresión que hacen de nuestra sociedad la sociedad en la que actualmente vivimos, quizá inconscientemente, sin saberlo, nos estamos postrando también ante el ídolo del capital. Nos estamos postrando ante el ídolo de la supremacía blanca, nos estamos postrando ante el ídolo del imperio. Inconscientemente. Pero si no los combatimos, si los damos por hecho, si aceptamos esas estructuras de opresión, pues eso también es una religión. Entonces, bueno, por ahí lo voy a dejar, agradeciéndoos la escucha y eso, abriendo el espacio, la posibilidad al diálogo, ya sea aquí o donde sea. Bueno, pues como ha dicho Ilias, abrimos turno de preguntas o de intervención. Simplemente, quien quiera decir algo, plantear alguna cuestión. ¿Algún compañero o compañera que le lleve el micrófono aquí en...? ¿Alguien ha levantado la mano, creo? ¿Alguien ha levantado la mano? Yo he visto a alguien levantando la mano, seguro. A ver, yo no he levantado la mano. No, ahí al fondo he visto a alguien. Pero vamos, que se demos la palabra. Nada. A ver, la pregunta que yo tenía es un poco... ¿vale? ¿Por qué exactamente fue asesinado y cómo? Pues mira, es una gran pregunta para entrar a internarnos en quién fue Malcolm X, porque como ya te digo, la mayoría de las narrativas que tenemos son muy tramposas, incluida la de la película, ¿eh? Malcolm, hay mucha gente, en la película, por ejemplo, se sostiene que fueron miembros de la organización a la que él perteneció durante 12 años de su vida, que es la Nación del Islam, que por cierto sigue existiendo, ¿no? La razón que nos dan es porque Malcolm se da cuenta que el líder de la nación, Elijah Muhammad, ¿no?, el honorable Elijah Muhammad, le llamaban, había tenido un par de relaciones ilícitas con algunas de sus secretarias menores de edad, ¿de acuerdo? Entonces Malcolm se horroriza, sale a denunciar esto, ¿no?, y cuando lo denuncia empiezan a ponérsele en contra, empiezan a generar problemas y al final acaban asesinándolo, ¿no? A medida que Malcolm, además, aquello que sucedió le hace
salir de la nación, ¿no? Definitivamente salir de la nación, abandonarla, acercarse en aquel momento a el Islam sunni global. ¿Okay? Todos estos escarceos de Malcolm, ¿no? Su salida de la nación, su replanteamiento de la blancura. Hasta el momento la nación del Islam sostenía aquello del hombre, el blanco, ¿no? El diablo blanco de ojos azules. ¿Eh? Esto es lo que, según, por ejemplo, en la narrativa, en la película de Spike Lee, hace que asesinen a Malcolm. Bueno, pues no es cierto. No es cierto, lo digo así de rotundo porque esta es una de las causas. Hubo muchas otras y mucho más importantes. Malcolm, desde el minuto 1, quiso involucrarse en las luchas de liberación que estaban dándose en el territorio de Estados Unidos. La Nación del Islam era una organización predominantemente religiosa. Miraba lo político de forma escéptica. Para ellos, como para muchas otras organizaciones musulmanas y organizaciones cristianas, etc., la clave está en la reforma moral e individual de los creyentes. Una vez producida esa reforma moral, pues esto es lo deseable, ¿no? Es decir, esto es lo deseable. Para Malcolm no era así. Malcolm repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Creo en el Islam, soy musulmán, devoto además, pero no voy a esperar a que Dios venga. Hay que ponerse a solucionar las cosas ahora. Y él tenía mucho interés en involucrarse en el momento que le tocó vivir. Estamos hablando del pleno auge de la lucha por los derechos civiles. Y estamos hablando también, porque Malcolm no es exactamente una figura de los derechos civiles. Malcolm es un nacionalista negro revolucionario y un panafricanista y un internacionalista. El marco de Malcolm era global. Malcolm empezó con más fuerza, especialmente a partir de 1963, aunque lo había hecho siempre, allá a salir de Estados Unidos. Iba a Egipto. Estamos hablando de época de la Guerra Fría Árabe. Estamos hablando de época en que Gamal Abdel Nasser, Argelia, Siria, por un lado, Arabia Saudí con la Liga Islámica, es decir, estamos hablando de conflictos que se dan en un momento muy particular y estamos hablando también de la Revolución Cubana. Malcolm está ahí y está cumpliendo un papel como una especie de diplomático del tercer mundo independiente. A Malcolm empezó a dar miedo, empezó a dar mucho miedo cuando empieza a relacionarse a nivel internacional. Porque Malcolm X estaba haciendo presión a las naciones africanas y asiáticas para que apoyasen su proyecto. Y su proyecto era llevar al gobierno de los Estados Unidos a las Naciones Unidas y denunciarlos por vulneración de los derechos humanos hacia la población negra en los Estados Unidos. Cuando ese proyecto empieza a ganar peso y líderes internacionales del momento, como Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, Abdel Nasser y otra gente empiezan a prestar atención y a decir, pues probablemente, el propio Fidel Castro. El gobierno de los Estados Unidos, la CIA, el FBI, empiezan a ponerse más nerviosos de la cuenta. Además, al gobierno de los Estados Unidos le interesaba mucho facilitar la ruptura entre Malcolm y Elijah Muhammad y la Nación del Islam, porque tenían miedo de la dimensión político-profética, tenían miedo de esas dos dimensiones juntas. La cuestión es que cuando Malcolm sale de la nación no abandona la dimensión profética, sino que profundiza en ella. Por lo que fueron un conjunto de razones las que hicieron que el gobierno de los Estados Unidos, infiltrado en la Nación del Islam, y los miembros de la Nación del Islam decidieran asesinarlo. No es que los miembros de la Nación del Islam que estuvieron implicados no obedecieran órdenes. La teoría más sofisticada sobre el asesinato de Malcolm X está en un libro que se escribió en los años 90, que está descatalogado en inglés, que se llama Conspiracies Unraveling the Assassination of Malcolm X. El autor Baba Sakondo. Lo digo porque, aunque no esté el libro, hay mucho material en Internet, sobre todo en YouTube, en inglés. ¿Vale? Hay entrevistas en las que él es el investigador más certero sobre las razones que desembocaron en el asesinato de Malcolm. Y son muchas, son muchas. Malcolm puso nervioso a Elijah Muhammad porque se quería involucrar políticamente. Y por la misma razón pone nervioso al FBI y cuando su lucha se internacionaliza empieza a poner peligroso a otros muchos actores, entre ellos al Departamento de Estado de los propios Estados Unidos, al FBI, a la CIA, que ya miran que este tío nos puede poner las cosas difíciles a nivel internacional. De hecho, en 1964, ya casi 65, porque Malcolm fue asesinado en febrero, ¿verdad?, de 1965, Malcolm viaja a Francia y de repente en el propio aeropuerto le niegan la entrada. ¿Qué pasa? El gobierno de Francia está negando la entrada. Es persona non grata. La gente pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces Malcolm se da cuenta
porque hasta el momento él creía que la nación del Islam iban a ser los responsables de su muerte, que esto era mucho más grande que la nación del Islam. Y que probablemente lo que estaban intentando evitar es que la gente que andaba detrás suya no lo asesinasen, por ejemplo, en Francia, para así el gobierno galo desprenderse de esa posible responsabilidad. Entonces, fueron varios factores, ¿no? Pero el factor más importante, desde luego, es el factor internacionalista. Cuando Malcolm internacionaliza la lucha de los negros americanos e interpreta la lucha de los negros americanos como parte de la lucha del tercer mundo por liberarse del colonialismo, del imperialismo y del capitalismo, entonces la máquina pone en marcha las conspiraciones necesarias para asesinarlo. Y se aprovecharon pues, de los venenos, de los celos y de las ganas de quitarlo de en medio del propio Elijah Muhammad y la nación del Islam. Pero da para 40 seminarios esto. Salam alaikum, buenas tardes. Con respecto a lo que acabas de hablar y en respuesta a la pregunta del muchacho, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, porque las motivaciones por las que fue asesinado son múltiples y múltiples también los protagonistas, ¿no? Aunque, como siempre pasa en Estados Unidos en este tipo de cosas, nunca se sabrá exactamente qué fue lo que pasó. Pero en este sentido quiero apuntar otro dato, ¿no? Otro dato que me parece importante, ¿no? Un hecho histórico en la figura de Malcolm X va a ser cuando él va a hacer el Hajj. Entonces, ahí se establece una auténtica revolución interna en él, en su pensamiento y en todo lo que él va a plantear como una revolución interna hacia sí mismo, ¿no? Porque hasta entonces, que él pertenecía a la nación del Islam, él era uno de los más principales de ellos, siempre se tenía casi claro de que él iba a ser el continuador y el heredero de Elijah Muhammad, señor Farhan. Y la nación del Islam era un concepto islámico, pero muy distorsionado, muy nacionalista, pero nacionalismo negro, es decir, con un tinte racista. O sea, igual que hay un racismo blanco, ellos los tenían institucionalizado como un racismo negro, ¿no? Entonces, cuando él va al Hajj, se encuentra con que ahí encuentra la gran reunión de toda la comunidad de musulmanes. Y ahí hay blancos, negros, rojos, chinos, de todas clases, ¿no? Entonces, él llega a una conclusión: la hermandad. Y no hay un concepto más revolucionario que la de la hermandad. Y esto lo revoluciona a él y hace que revolucione a su vuelta todo el proceso. Nada más, eso es lo que quería apuntar. Verá, hermano Oldman, que yo pongo en duda ese relato en el libro. Que lo pongo en duda basado en muchos años de estudio, ¿no? Sobre él. Es verdad que es un relato que se nos ha contado sobre Malcolm. Es verdad que el Hajj tuvo un impacto profundo en él. Pero es cierto que Malcolm nunca dejó de ser un nacionalista negro revolucionario. Nunca. Lo que pasa es que se empezó a desarrollar en función de un panafricanismo internacionalista que miraba las luchas del tercer mundo sobre todo, como una lucha común. Pero él nunca dejó de estar convencido que de cara a la lucha contra la segregación racial, el apartheid, en los Estados Unidos, era necesario seguir ubicándose en un nacionalismo negro. Por supuesto, el nacionalismo negro no es el nacionalismo negro es una reacción a la supremacía blanca. El racismo siempre es prejuicio más poder. Es decir, no hay posibilidad de ejercer racismo si no se tienen instituciones a través de las cuales poner en marcha estructuras de opresión que condicionen la vida y la muerte de las comunidades en juego, ¿no? Es decir, la minoría no tiene el poder de poner en marcha. El racismo siempre es institucional, de hecho. Otra cosa son los prejuicios. Pero si esos prejuicios no tienen el poder de afectar tu vida y afectar tu muerte, no podemos hablar
en torno de racismo institucional, no podemos hablar de racismo. Eso desde el punto de vista de los movimientos anticoloniales e internacionalistas. Porque, a pesar de que lo que has apuntado, hermano, es en gran medida cierto, también hay una deriva de ese relato que ha tranquilizado a la población blanca estadounidense de forma muy deshonesta, porque pensaban que Malcolm ahora se había hecho una especie de líder arcoíris, ¿verdad?, de la lucha de los derechos civiles, y que ahora quería que los blancos se unieran, y no es cierto. Malcolm mantuvo una relación de tensión. Lo que ocurrió es que dejó de ver a los blancos como diablos, pero empezó todavía a ver la estructura del poder blanco como el enemigo. La estructura del poder blanco. No a las personas blancas en particular, ¿no?, pero sí a la estructura del poder blanco. Y tengo que decir además que después de haber perseguido mucho a la figura de Malcolm, di cuenta de que el hash fue muy importante, pero que cuando se revelaron sus diarios, y los diarios de Malcolm X se editaron en 2014, la autobiografía se publicó en 1965, poco después de ser asesinado, y fue traducida en 2012, es decir, muy recientemente. Se ha traducido a múltiples lenguas, ¿verdad? Se han traducido a muchas lenguas, al castellano hace relativamente poco, ¿no? Aunque en Cuba hicieron una tradición porque Malcolm era muy querido en Cuba. Y él quería mucho a Cuba. Quería mucho al Che y quería mucho al Fidel revolucionario. Los diarios de Malcolm indican que Malcolm se vio muy impactado por Egipto. En el Cairo, Malcolm entra. Lo que emocionó a Malcolm en el Cairo fue el punto, el nexo de unión entre lo africano, lo árabe y lo islámico. Y su conexión con las luchas del resto del tercer mundo de aquel momento, no alineado, ¿no? El espíritu del Bandung, de la conferencia de Bandung. Ya os digo, la autobiografía, de hecho, de Malcolm, que resalta ya veréis cuando leáis el libro, veis que yo reconozco esta parte, pero también pongo en duda el relato que se nos ha querido contar sobre todo esto. La visita de Malcolm a El Cairo y sus encuentros con revolucionarios de todo el mundo impactaron profundamente su conciencia política y su conciencia religiosa, porque muchos de estos revolucionarios eran musulmanes. Por ejemplo, cuando él entra en contacto con Tahir Gaid, que es en aquel momento embajador de Argelia, en Ghana, eso impactó mucho a Malcolm. Y le hizo plantearse el alcance del nacionalismo negro a nivel internacional, pero a nivel local en Estados Unidos todavía tenía su papel. Él dijo cuando llegó a Estados Unidos, dijo, usted se llama, parece el Haj Malik el-Shabazz, ¿va a dejar de llamarse Malcolm X? Y dijo, no. Me dejaré de llamar Malcolm X cuando el problema que lo produce deje de existir. Y también dijo, usted ha dicho que ahora no condena a los blancos porque ha tenido buenas relaciones. El Haj ha dicho, da igual cómo me traten a mí, mientras mis 22 millones de hermanos en los Estados Unidos sigan sufriendo esta injusticia, seguiremos enfrentándonos al mismo problema. Entonces, llamo la atención sobre esto porque ese es el relato mainstream que se nos ha construido sobre Malcolm. Malcolm era mucho más complejo y su historia es mucho más compleja. Yo me he esforzado mucho, me he dejado muchas cosas fuera, ¿vale? Porque no es, como decía, no es exactamente una biografía, es más bien un ensayo que aborda lo político y lo profético encarnada en esa figura estelar, en esa constelación revolucionaria que fue Malcolm X. Pero ahí dejo una bibliografía bastante sesuda, que me ha costado mucho llegar a ella, basada en la gente que más sabe sobre él, que es gente que, claro, que en el castellano, por ejemplo, no han publicado nada, ¿no? Y sus libros son muy difíciles de descubrir. Por ejemplo, la mejor biografía sobre Malcolm X, la mejor, se llama The Death and Life of Malcolm X y la escribió un periodista blanco, que era uno de los únicos periodistas blancos que Malcolm X respetaba. Se llama Peter Goldman. Y esta biografía, digo que es la mejor porque el estudioso, el erudito, panafricanista, negro norteamericano, que sabe más sobre Malcolm X, sigue a día de hoy defendiendo que esta es la mejor biografía. La autobiografía de Malcolm X la pensó como un homenaje a Elijah Muhammad. A Malcolm no le dio tiempo, de hecho, de revisar la autobiografía porque fue asesinado antes de que se publicara, que por cierto no es exactamente una autobiografía, la escribió Alex Haley. De hecho, el título de Capitán Swing es muy bueno. Porque dice, ¿verdad? Malcolm X, una autobiografía escrita por Alex Haley. No es exactamente una autobiografía.
Es un texto que en el momento en el que Malcolm se lo planteó, lo pensó como un homenaje a la nación del Islam, al poder reformador de Elijah Muhammad y como una invitación a que la población negra reconociera ese legado, ¿no? Cuando Malcolm muere y se publica, por ejemplo, hubo 3 capítulos que no se publicaron y que se descubrieron en los 90, por ejemplo. Después, os cuento algo, mientras estaba escribiendo este libro, aparecieron unas declaraciones, en Estados Unidos fue un escándalo, se había dado por hecho, no recuerdo cuáles eran las declaraciones, pero en este caso no es lo importante, ¿no? Unas declaraciones de Martin Luther King Jr. sobre Malcolm X, ¿okay? Que se habían dado históricamente por ciertas. Pues no eran ciertas. ¿Quién las había fabricado? Alex Haley. Entonces, cuidado ahí porque Alex Haley era republicano. Malcolm X era un revolucionario. Hay sesgos ideológicos en la construcción de esa biografía. Y dicen, hay 2 biografías, hay unos cuantos libros muy interesantes, pero hay 2 y paradójicamente están escritos por blancos los 2. Uno de ellos es el que os he mencionado, The Death and Life of Malcolm X, Peter Goldman es el autor, y otro es un libro precioso, escrito por un cristiano, que se llama On the Side of My People, A Religious Life of Malcolm X. Es un análisis sobre la dimensión religiosa de Malcolm X, tanto en su conversión a la nación del Islam como después en su conversión al Islam sunni, ¿no? Y ahí, esos 2 libros me han servido, entre otros muchos, me han servido de gran base para cuestionar las narrativas convencionales que se nos han transmitido con Malcolm X, dándole su lugar, dándole su lugar. Lo que decía Oudman, hay una parte importante de verdad, pero también apunto ahí al riesgo de darlas por totales, y sobre todo las narrativas que se generan a partir de esa narrativa, valga la redundancia, que vienen a pacificar a Malcolm, a convertirlo en algo más digerible. Y Malcolm no fue digerible. Cuando Malcolm muere, hubo amenazas bombas en su entierro. Hubo una campaña de los medios de comunicación y del gobierno de los Estados Unidos para que nadie fuera a su entierro. Fueron 20.000, 30.000 personas, dicen, en su entierro. Pero una gran parte de los líderes de los derechos civiles no aparecieron. Incluso hubo problemas para encontrar al imán que hiciera el Salatul Janaza de Malcolm X, porque salieron corriendo. Hubo amenazas en propio sepelio, vamos a poner una bomba. Y durante muchos años la figura de Malcolm X era algo con lo que nadie quería rozarse, hasta que vino el boom de la malcomanía. Y eso fue inaugurado por Spike Lee en los 90 a través de su película. De repente su figura empezó a atraer. Pero Malcolm X siguió siendo, según Edgar Hoover, el director del FBI, dijo, hay que hacer algo con Malcolm X. Él lo dice en sus telegramas, hagan algo con este hombre. Es la posibilidad del Mesías negro. Es el hombre más peligroso de los Estados Unidos. Estamos hablando del Malcolm X de su último año, no de la nación del Islam. Estamos hablando del Malcolm internacionalista ya liberado de la nación del Islam, ¿no? Entonces, realmente es una figura que merece la pena revisitar desde muchos puntos de vista. Es una trampa. O sea, yo lo coloco como trampa, ¿no? Entendiendo que la religión toda, no menciona ninguna en concreto, el poder lo sostienen las élites, moldean la religión a su antojo y luego pues la trasladan al resto de creyentes. En todas las religiones. ¿Es posible eliminar mi religión? O sea, sí, o sea, yo doy por hecho que sí porque hay que disputarla, Ferit. Es lo que es como dices tú, y creo que tenemos que despertar a ese hecho y reconocerlo. El problema es cuando no reconocemos eso y, por ejemplo, nuestra asimilación, lo que creemos que es el din, pues muchas veces viene mediado ideológicamente. Y hablamos otra vez de cualquier tradición religiosa. La cuestión es que hay que ahondar con ojos críticos en qué es lo que se nos ha enseñado y cómo, y tomar un poco ahí el toro por los cuernos, hablando, ¿no?, coloquialmente. Es decir, quiero decir, disputar nuestra religiosidad es, de alguna manera, cuestionar que la religiosidad pueda estar al servicio del poder, ¿no? Hay muchos que piensan que practicar la política, en definitiva, la revolución no deja de ser una acción política. Practicar la política es algo absolutamente no bueno. No bueno, árbia con los tagos, es decir, que fuera de cualquier norma religiosa. Por eso, no sé si es posible
Mira, Farid, hay un debate muy interesante al que le presto atención en el capítulo 3 del libro entre Ali Shariati. Tú no te preocupes por eso. Tú no te preocupes por eso, yo te lo cuento igual. Es decir, hay un debate sobre esta cuestión muy interesante en los 60 por correspondencia entre Ali Shariati y Frantz Fanon. Hay un debate entre los dos. Frantz Fanon dice, reconoce, sí, el Islam ha jugado un papel fundamental en la lucha contra el colonizador. Pero Ali Shariati le pregunta, ¿a qué religión te refieres? ¿La religión de la legitimación o la religión revolucionaria? Es como Dussel, cuando pregunta ¿de qué Dios eres ateo? Claro, eso nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos varias opciones. O tiramos la toalla o entramos a saco y disputamos el campo religioso. Y ya sabéis, mucha gente está tirando la toalla, de hecho. Mucha gente. Por eso decía que, claro, nos corresponde a nosotros, a nosotras, disputar el campo espiritual a la luz de estos conflictos que se producen en el interior de nuestras tradiciones espirituales, para que los que vengan detrás no asimilen la falsa idea de que religión es igual a status quo. ¿No? La parte importante de la juventud, Ilias piensa que no es bueno hacer política. La política no es buena. La política es mala. No hacer política. José, ahora mismo te doy el micro, José. Voy a abusar de mi posición de ventaja por estar aquí en la mesa para lanzarte yo una cuestión. Has hablado de Martin Luther King un par de veces. Me gustaría que nos hablases un poco de la relación entre Malcolm y Martin Luther King, de la evolución que hubo en esta relación, así como de la propia evolución del propio Martin Luther King desde sus inicios, digamos, en el movimiento por los derechos civiles, el movimiento no violento, hasta su asesinato en el año 68, si no recuerdo mal. Y no, habla tú y que luego respondo. Bueno, que también son dos preguntas, a ver si soy capaz de sintetizarlas. Una que me ha parecido interesante, ¿no? Hablabas de los sesgos, ¿no? Evidentemente, construir una biografía o un ensayo sobre el pensamiento de una persona, que murió con 39 años hace muchos años, es muy complejo, tú lo sabes perfectamente. Y no solo hay sesgos desde el otro lado, es decir, desde el lado de los enemigos, también a veces hay sesgos del lado de los amigos, ¿no? Hablar un poco de esa relación, de lo complejo, que es entrar en la vida de alguien que murió hace muchos años y muy joven, que además no pudo evolucionar, porque probablemente si Malcolm X hubiera... No sabemos hoy que hubiera... No lo sabemos, ¿no? Bien, ese es uno de los temas que me interesan, el sesgo. Y por otro lado, la compleja relación entre revolución y religiosidad, ¿no? Que es terriblemente compleja, ¿no? Yo vengo del marxismo clásico y claro, para mí el brujo, el sacerdote, nace como el que se apropia del excedente de la comunidad, ¿no? Y a partir de ahí se monta la religión y el poder y la religión van unidas desde el primer día que nacen juntas, ¿no? En los albores de la humanidad, ¿no? Y no me refiero a ninguna religión en concreto, paso de cualquier religión de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, es terriblemente... Pues claro, tú planteas una cosa que me parece bien, pero claro, acabas de decir una cosa que sí me ha iluminado, ¿no? ¿De qué religión hablamos? Claro, ¿hablamos del dogma o hablamos de la reutilización de la ideología, de la filosofía, pero no del dogma? Claro, si hablamos, el dogma está ligado al conservadurismo siempre, al poder y al nacimiento de la propia religión. De una pelea táctico-estratégica para que me parece, yo la entiendo, pues, bueno, el ejemplo más cercano que podemos tener los españoles es nuestra república, ¿no? Los puñeteros católicos nos destrozaron la religiosidad, tuvo gran parte de culpa de destrozar nuestra república, ¿no? Sin duda, es un terreno en el que los republicanos no supieron luchar y evidentemente yo eso lo entiendo, ¿no? Pero, claro, desde el punto de vista del dogma me parece mucho más complejo, ¿no? Entenderlo, ¿no? Sí entiendo el combate ideológico, pues claro, eso, ¿de qué religión hablamos? ¿De qué religión? Porque el término puede ser ambiguo, ¿no? Estas son las dos cuestiones fundamentalmente que quería hablar. Vale. No te me escapes, ¿no? Es muy importante tu pregunta, además, Julio, porque siempre existe el riesgo, ¿no?, de, por ejemplo, minusvalorar el papel del Martin Luther King, el Martin Luther King de sus últimos años. Martin Luther King tuvo una deriva también muy interesante. Martin Luther King pasó de ser un pastor, ¿verdad?, un pastor que se estaba articulando desde lo que hoy podríamos llamar teología de la liberación,
con muchos límites, con una filosofía de la no violencia inspirada en Gandhi, que es la gran inspiración de Martin Luther King, pero poco a poco Martin Luther King se va acercando ¿a qué? Al socialismo. El socialismo, al socialismo de verdad, al socialismo revolucionario, que es importante porque en estos territorios, cuando dice socialismo, pues la gente se confunde. No, estamos hablando del socialismo revolucionario. No el Alfonso Guerra, no. Entonces, Martin Luther King se acerca al socialismo cada vez más, empieza a criticar la guerra de Vietnam de una manera muy clara, muy contundente, y eso es un problema, Malcolm la había criticado desde siempre, ¿no? Pero es verdad, Martin Luther King y Malcolm X solo se encontraron físicamente una vez. Martin Luther King tenía un poquito de miedo de Malcolm. Malcolm era muy duro con Martin Luther King. No solo con Martin Luther King, con todo el liderazgo negro de la lucha por los derechos civiles. Malcolm utilizaba una forma de referirse a ellos, era el tío Tom. Decían, Martin Luther King es el tío Tom del siglo XX. ¿Sabéis? El tío Tom es una figura de una novela mítica de La cabaña del tío Tom que de alguna manera materializa al esclavizado servil. El esclavizado servil que además no solo es servil con el amo, sino que si puede poner un palo en la carreta de los esclavos que quieren liberarse, la pone. Entonces Malcolm decía que la filosofía de la no violencia era una forma de desarmar a los esclavos. Y Malcolm decía además, hay dos tipos de esclavos, el esclavo de la casa y el esclavo del campo. Yo soy un esclavo del campo, ¿no? Dice, el esclavo de la casa, cuando el amo enferma, dice, estamos enfermos, amo, ¿no? Y reza para que se cure. El esclavo del campo, cuando el amo se pone enfermo, reza para que el amo se muera. El esclavo de la casa, cuando viene un vendaval, ¿no? Y prende fuego, pues corre a salvar al amo, ¿no? Etcétera. El esclavo de la casa lo que hace es meter más gasolina para que arda todo. En fin, de forma metafórica, no utilizó esas palabras, ¿no? Fue muy duro, pero Malcolm era un hombre compasivo, no de forma condescendiente. Realmente era un hombre amoroso hacia su pueblo. Y también supo poco a poco entender el papel de Martin Luther King, que era muy importante. De tal manera que, como veis en el libro, y lo comentábamos, ¿no? Mohammed de Julio, lo comentábamos que os había gustado además esa parte, cuando Malcolm se libera del yugo de la nación, Malcolm amenaza directamente al líder del partido nazi norteamericano, lo amenaza, le envía un telegrama. Primero le envía un telegrama a Martin Luther King, porque Martin Luther King estaba en el sur en aquel momento, en campaña, en plena campaña, y el Ku Klux Klan y el partido nazi estaba atacando a la población negra. Entonces Malcolm envía un telegrama a Martin Luther King desde el Hotel Teresa, que es donde estaba la Organización de la Unidad Afroamericana y la Mezquita Musulmana Incorporada, que eran las dos organizaciones que crea Malcolm cuando sale de la Nación del Islam. Le escribe un telegrama a Martin Luther King en el que le dice, básicamente, si sufren ataques de este tipo, háganlo saber y vamos a ir para allá. Y no para dar la mano. Y después le envía un telegrama al líder del partido nazi y le dice, que sepas que ya no estoy bajo el yugo de Elijah y que si el reverendo King o cualquiera de nuestros hermanos negros sufre algún tipo de represalia física por su parte, estaremos ahí y van a sufrir las consecuencias. Malcolm amaba al doctor King y cuando Malcolm y Martin Luther King se encuentran y se dan la mano, hay varias fotos de ese encuentro muy bonitas, ¿no? Los dos sonriéndose, dando la mano. Eso era un momento muy importante porque sobre todo los colaboradores de Malcolm X y los colaboradores de Martin Luther King se estaban acercando hacia ese socialismo anticolonial, antiimperialista. Se estaban poco a poco acercando y veían además que eran muy peligrosos los dos juntos, pero separados al mismo tiempo. Martin Luther King iba, queremos las cosas, darnos las cosas, si no las dais, y decían, si no las dais por las buenas va a venir este. Entonces Malcolm era como la gran sombra, que aparecía ahí, que era como, mejor hacerle caso al doctor King. De hecho, Malcolm X lo dice, hacedle caso a él, porque como no le hacéis caso a él, vamos a llegar nosotros y vamos a poner problemas, ¿no? Eso por una parte. Está bien que le hayas hecho esa pregunta, Julio, porque va a quedar Martin Luther King como una figura también domesticada. Lo único que se le puede echar en cara, aun teniendo en cuenta el contexto histórico que le tocó vivir, es que no pudo desembarazarse del sionismo. No pudo. Sin embargo, Malcolm, que forma parte del mismo contexto histórico que Martin Luther King, era un antisionista declarado
desde el minuto 1, además. Trabajó con Mohammed Taqi Mahdi, que era un gran, era iraquí, era muy importante en Estados Unidos, fue director del Arab Center of Information, si no recuerdo mal, y fue uno de los líderes de la lucha pro-palestina en los Estados Unidos. Malcolm trabajó con él ya estando en la Nación del Islam. Después se reunió en Egipto con la gente del Frente de Liberación Palestino. Fue a Gaza y en Gaza conectó con lo que estaba sucediendo allí, derramó lágrimas, como os decía, por Gaza y escribió un gran artículo en el año 64 en un periódico panafricanista, de cuál era editor el hijo de W.E. Du Bois, un gran panafricanista del siglo XX. Su hijo, que después fue editor del periódico de los Panteras Negras, ¿okay?, en Estados Unidos, le abrió las puertas para que escribiera en su periódico, que era la Gaceta Egipcia, se llamaba, y escribió un artículo que se llamaba Sobre la lógica sionista. Excepcional. Y dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, dijo que el verdadero... ¿Qué dijo? ¿Cómo era? No me acuerdo de la palabra exacta, ¿no? Esto es el año 64, no estamos hablando de ahora. Ahora dijo el verdadero... ¿Cómo dijo? El verdadero corazón del gobierno sionista está en Washington, D.C. Él tenía claro, ¿no? Esto es un proyecto del imperialismo norteamericano y occidental en tierras árabes. Él lo dijo así, lo dijo así. Martin Luther King no pudo desembarazarse del sionismo, pero aún así, teniendo en cuenta, no sabemos por dónde hubiera. No lo sabemos tampoco, no lo sabemos tampoco. Efectivamente. Y con respecto al compañero, pues eso nos pertenece a nosotros decidirlo. ¿La religión de la revolución o la religión de la legitimación del status quo? Yo no estoy de acuerdo en que la religión nace, yo creo que todo lo contrario. Lo que yo planteo aquí es que todos los profetas se enfrentaron al status quo de su momento. Luego, esas tradiciones fueron institucionalizadas y convertidas otra vez en status quo. Eso es lo que yo mantengo ahí. Es una lectura que también es compatible con el marxismo, porque los marxistas del denominado tercer mundo nos han enseñado a desembarazarnos, ¿no?, de nuestra mirada condescendiente frente al hecho religioso. El hecho religioso está atravesado por luchas de clases. Esa es la diferencia entre Ali Shariati y Frantz Fanon. Fanon no consigue, Fanon se queda ahí, Farid, que se queda. No estoy convencido, hay lastres en lo religioso, hay lastres. Pero Fanon al mismo tiempo no supo ver, con lo sabio que fue Fanon y lo importante que es Fanon para nosotros todavía hoy, es muy importante Fanon. Fanon no supo ver, y eso lo digo en el libro también, que gran parte de la atmósfera revolucionaria argelina que él vivió estaba vehiculada a través de la espiritualidad islámica. También. Cofradías sufís, hermandades, mezquitas, asociaciones de ulema, estudiantes musulmanes, toda esa gente formaba parte de la atmósfera revolucionaria argelina de la que formó parte Frantz Fanon, como miembro del FLN, que por cierto Ali Shariati fue miembro del FLN, pero en París. Entonces, en ese diálogo entre los dos, Ali Shariati vuelve a decir, ¿qué religión? Pero no nos da tiempo de saber cómo se desarrolló ese debate, ¿no? Y la diferencia entre Ali Shariati y Frantz Fanon es que Frantz Fanon, que también era un marxista del tercer mundo, para su análisis de clase a las puertas del fenómeno religioso. Shariati sigue. Y nos dice, dentro de la propia tradición espiritual hay lucha de clase. Hoy hay lucha de clase incluso dentro del marxismo. Un marxismo ortodoxo, institucionalizado, cerril, ortodoxo, y un marxismo revolucionario, crítico, lucha de clase. En el feminismo, lucha de clases. En el socialismo, lucha de clases. No hay ninguna corriente filosófica que esté libre de que dentro de sí misma se establezca una corriente institucionalizada, una corriente atrofiada, esclerótica, y otra que sigue luchando por recobrar el espíritu revolucionario que le dio, ¿no?, que le dio nacimiento. Sí, sobre todo, Ilias, compartir contigo, ¿no? Cuando nos estamos politizando, y ahora hablo desde las minorías en el territorio español, ¿no? Cuando nos vamos politizando y entendemos que efectivamente la única potencia transformadora o la única acción transformadora de nuestras sociedades es la política, y evidentemente en función de esa búsqueda de la justicia social que tú decías, ¿no? Esa lucha contra las opresiones, porque las vamos identificando, y acabamos en movimientos que efectivamente casi todos
casi todos, prácticamente todos, beben de esa izquierda revolucionaria. No la tradicional, sino la revolucionaria. Todos acabamos ahí. Y efectivamente, cuando acabamos ahí, el dogma de verdad que se nos aplica ahí, la catequesis que se nos aplica ahí, es que si tú quieres ser revolucionario o pertenecer a esos movimientos transformadores, radicales, marxistas, te tienes que desembarazar de todo lo que representa para ti. Tú llamas correctamente espiritualidad, yo no lo llamo religión, de nuestro din. Y sin embargo, a medida que nos vamos desarrollando, a medida que hemos madurado, hemos descubierto, y ahí quiero apuntar a lo que tú has dicho, que a nosotros nos corresponde decidir esa agenda. Creo que nuestra gente joven tiene que saber, tiene que ser consciente que el motor de los cambios, el motor contra las luchas o las luchas contra la injusticia, parten del espacio político. Se hacen en el espacio político, no se hacen en otro lugar. Y que las alianzas, como tú muy bien has dicho, esas alianzas sinceras, deben producirse. Hay que liberarse liberando. Y que eso que nosotros, Occidente llama religión y que nosotros llamamos din, no es un impedimento para participar en esos espacios políticos. Es más, yo te lo compartía. Creo que nuestra obligación, fíjate, ya no ciudadana o civil, sino nuestra obligación, y permitidme que ahora hable en estos términos, nuestra obligación ética, nuestra obligación moral, es luchar contra las injusticias, sean cuales sean, no solamente contra nosotros. Y ahí coincido plenamente en que el factor peligroso que sitúa a Malcolm X como la figura radical peligrosa para no solamente Estados Unidos, sino para lo que significa Estados Unidos, para ese Occidente, es la visión global de las distintas opresiones y evidentemente de la necesidad de tener una agenda de liberación global, de una emancipación conjunta y una emancipación que también implica a los opresores. Esto creo que es fundamental. Y yo quiero en este momento aprovechar, sobre todo con los chicos jóvenes y las compañeras jóvenes que hoy están con nosotros, que muchas veces hemos entrado en esa tribulación de si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Yo les tengo que decir que no es que es bueno o es malo, es obligatorio. Tú antes lo has dicho. En nuestra intimidad, ahora hablo ya de la parcela íntima, de lo privado, no tiene mucho sentido que en nuestro espacio más íntimo, más privado, reclamemos justicia y acto seguido, cuando salgamos a la calle, cuando entramos en el espacio público, asistamos a injusticias y no nos interpele. Si esto sucede así, si en lo privado reclamamos justicia y sin embargo cuando salimos al espacio público vemos la injusticia y no las denunciamos o simplemente miramos hacia otro lado, algo está fallando. Algo está fallando. Por eso es importante que los que estamos intentando de alguna manera construir esta agenda, construirla a nuestra forma, tenemos el derecho de tener esa oportunidad para construir esa agenda, construir los mecanismos para luchar contra las diferentes opresiones. Entendamos que si de alguna manera lo que sea nos está diciendo que nos volvamos al terreno de lo privado y que lo público lo dejemos en otras manos, hemos fracasado estrepitosamente. Y no solamente hemos fracasado estrepitosamente, sino que estamos decepcionando a las luchas de muchísima gente que han estado atrás. Y termino con esto. Las luchas por los derechos civiles en los años 80 aquí en Ceuta, que fueron protagonizadas por muchos de nuestros padres y nuestros abuelos, es una lucha que implicó mucho sacrificio. Probablemente no existía un marco intelectual, un marco teórico de apoyo para esas luchas, pero sí que había algo que les movía, que era la necesidad imperiosa de hacer justicia. Yo hoy les digo a mis amigos, a mis amigas, a mis compañeros, a mis compañeras jóvenes, que si queréis hacer justicia, el espacio para implementar esa justicia, eso se llama política. Tenía que haberte esperado a ser el último para hablar, porque esto sería un cierre perfecto. Pero es que a Guasima le he dicho que tiene que hablar. Así que...
Buenas tardes. Mi pregunta es que cómo han ido evolucionando las ideas, o mejor dicho, las estrategias de Malcolm X desde su tiempo en la Nación del Islam a después de su peregrinación a la Meca. Sí, muy importante el Malcolm estratégico, de hecho, porque es un gran estratega. Y hay un par de artículos también en inglés. Sobre Malcolm X hay poco. Ah, no, perdón. Hay un libro que os recomiendo que escribió un gran militante decolonial. Es el tutor intelectual de, bueno, no sé, la palabra tutor no es, pero ¿cómo decirlo? Referente de Horia Butelja, ¿vale? Es su referente, se llama Sadri Hiari. Él fue el gran creador del Partido de los Indígenas de la República. Sadri Hiari escribió un libro que se tradujo en castellano que se llama Malcolm X, Estratega de la Dignidad Negra. Pedazo de libro. Además, va al grano. Un libro sobre el Malcolm X estratega. Y os lo recomiendo porque ahí él aborda en gran medida esta pregunta que nos hacía Wasima. Es verdad que yo creo que él empieza ya a generar ese cambio desde la nación. Ese es el reto que nos han lanzado los grandes compañeros de Malcolm. Los compañeros de Malcolm todavía queda uno vivo. Fue un gran colaborador suyo, estuvo el día que lo mataron allí. Quizá no solo uno, ¿vale? Hay un par más, pero este se llama Peter E. Bailey, ¿vale? Fue asesor personal de Malcolm X. Y es de importancia primordial escuchar a esta gente. Es a los que menos se ha escuchado a la hora de manejar todas estas narrativas que se han extendido sobre su vida. Lo que nos dicen es que el Malcolm de la Nación del Islam, sobre todo el Malcolm ya que empieza a enfadarse, lo veréis en el libro, ahí lo abordo, Malcolm empieza ya a impacientarse porque ve que Ilaya es un peso para él, pone peso. Malcolm quiere ya moverse en una estrategia multipolar. Malcolm ya no solo quiere hablar para que la población negra se hagan musulmanes a través del mensaje de Elijah Muhammad. Malcolm quiere hablar a toda la población negra y empieza a querer hablar a toda la población no blanca. Cuando vienen supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, se encuentran, ¿con quién quieren hablar en Estados Unidos? Con Malcolm X. ¿Vale? Quiere hablar con los gazatíes, quiere hablar con los egipcios, quiere hablar con los ganienses, quiere hablar con los nigerianos, quiere hablar con los cubanos. El Malcolm que recibe a Fidel Castro todavía está en la Nación del Islam, de hecho, estaba en la Nación del Islam. Ilaya era todavía un peso para él. También os digo, no quiero demonizar a Ilaya. Ilaya tuvo su peso importante en la formación de Malcolm. Malcolm es incomprensible sin él. Pasó 12 años en la Nación del Islam. 12 años. Y de hecho, Malcolm X en gran medida fue el constructor de la Nación del Islam. Cuando Malcolm llega a la nación tenía muchos seguidores, pero Malcolm los triplicó, duplicó, es decir, en términos exponenciales. Abrió mezquitas por todos los Estados Unidos. Inauguró el periódico de la nación, que se llamaba Muhammad Speaks, Muhammad Habla, que era el periódico no solo de la nación, era el periódico más masivo de la América Negra del momento. Fue una idea de Malcolm X. ¿Okay? Y en ese periódico, ¿de qué se hablaba? Se hablaba, por ejemplo, de lo que estaba pasando en Congo, que por cierto sigue pasando actualmente. Hay un genocidio en marcha en Congo, como lo hay en Haití y lo hay en Sudán, ¿no? Malcolm hablaba de eso. Malcolm hablaba de Egipto, ¿no? Del Cairo, que en aquel momento era como el epicentro de la solidaridad panafricanista y uno de los lugares el caldo del antiimperialismo del momento de Malcolm X, ¿no? Entonces, Malcolm ya tenía una mirada multipolar, pero Ilaya ponía peso. ¿Por qué? Muy fácil. Mira, por ejemplo, Ilaya Muhammad, y con esto sigo profundizando en esto, pero quiero explicarlo porque tampoco quisiera ser injusto, ¿no? Con Elijah Muhammad y la Nación del Islam del todo. Ilaya, no recuerdo en qué año exactamente, ya se me mezclan las fechas, pero bueno, no es importante para lo que voy a decir. Ilaya se negó a ser reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para participar en la guerra contra Japón. Se negó e instruyó a todos sus seguidores y seguidoras para que no lo hicieran. Era una obligación de la Nación del Islam no involucrarse en el ejército del hombre blanco. ¿Por qué? Porque el ejército del hombre blanco en Norteamérica servía para masacrar a las poblaciones no blancas del mundo. Vietnam,
era el gran ejemplo del momento, pero muchas otras. Corea. ¿Ah? Entonces, Elijah Muhammad se negó. ¿Y a qué se enfrentó? A 4 años de cárcel. Él y muchos otros. Esa experiencia moldeó aún más el ascetismo político de la nación del Islam, porque hizo mucho daño. La policía hizo mucho daño a la nación. Entonces Elijah empezó a coger más miedo. Y tenía miedo de Malcolm, porque Malcolm siempre iba a lo político. Decía, no, tú tranquilo, que nos van a hacer daño, nos van a hacer... Malcolm seguía. El gran quiebre de Malcolm fueron varios, ¿no? Todo esto que comenté antes sobre los abusos sexuales, esto tuvo un poder, porque Malcolm reaccionó fieramente contra esto. Pero hubo otras 2 cuestiones. Y sobre todo voy a comentar una, porque tiene que ver con esto. En Los Ángeles, creo que en 1962, un miembro de la Nación del Islam fue asesinado por la policía de Los Ángeles. Y otro fue dejado en silla de ruedas. Los dispararon y en gran medida el relato que se nos cuenta es porque vieron a uno de ellos levantar las manos, hacer Allahu Akbar. ¿Vale? Dispararon. ¿Okay? Porque estaban confrontados con la policía. ¿Qué quería hacer Malcolm? La Nación del Islam contaba con su ala paramilitar, que eran los frutos del Islam. Era un ejército y después había una sección femenina. Un ejército de expertas y expertos en artes marciales, que es imponente verlo. Y todavía hoy lo ves. Y si eres una persona no blanca te tiene que impactar. Incluso si eres blanco te puede impactar. Ver a esa cantidad de miles de personas que están obligados a respetar a todo ser humano de forma exquisita. De hecho, los B se refieren a todo el mundo con sir, miss, pero están legitimados a actuar si son agredidos. Si son agredidos, están legitimados. La policía tenía miedo de esto, claro. De repente, un ejército. Parecía un ejército. No portaban armas, pero marchaban. El partido de los Panteras Negras tiene su genealogía en gran medida en los frutos del Islam. Nace de ahí. La formación militar, las imágenes de los Panteras Negras que habéis visto, ¿no? En el Coliseo haciendo sus marchas militares. La Nación del Islam lo había puesto en marcha antes. Cuando matan a Ronald Stokes, que era este gran amigo, era un gran amigo de Malcolm, Malcolm quería ir a por la policía de Los Ángeles. Es que el Malcolm que se nos cuenta, que dicen, Malcolm quería poner a la Nación del Islam, vamos a por ellos. ¿Por qué? Porque que nadie se equivoque. En aquellos momentos, bueno, hoy en día todavía se siguen matando personas negras en los Estados Unidos, casi a diario. La policía mata a personas negras en los Estados Unidos todavía. Pero en aquel momento a las personas negras se las colgaban de los árboles. Se las ahorcaba, se las linchaba continuamente. Entonces Malcolm y toda la Nación del Islam decían que no estaban dispuestos a poner la otra mejilla, ¿no? Pero al mismo tiempo la población negra les decía, bueno, y si no ponéis la otra mejilla, ¿qué? ¿Qué vais a hacer? Y Malcolm ya estaba caliente. Entonces dijo, voy a poner a los frutos del Islam a disposición de esta guerra y vamos a ir a por ella. Y Elijah se lo prohíbe. Malcolm, eso fue un golpe muy duro para él. Pero no solo por eso, sino porque él quería. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo podemos responder a tu pregunta, Basima? Cuando ya por fin Malcolm se libera, porque al principio a Malcolm lo expulsan de la nación, ¿vale? Pero cuando Malcolm se libera, toda esa potencialidad que ya estaba en él se pone en marcha. No es que él, ¿vale?, pensara en todo eso, de repente después se diera cuenta. No, él ya estaba en eso. De hecho, por ejemplo, en cuanto a su viaje a Mecca, ¿vale?, hay un documental muy hermoso que se llama Malcolm X and the Sudanese. Pues Malcolm X tuvo una relación muy cercana con la población sudanesa y de hecho tuvieron una influencia muy fuerte en él, ya estando en la nación del Islam. Malcolm ya empieza a investigar el Islam sunni estando en la nación del Islam. Ya empieza a investigarlo, ya hizo viajes a todo el mundo musulmán. Ya estaba en predisposición. Su dimensión política y profética ya estaban ahí. Solo necesitaba no estar coaccionado por nadie, no estar a las órdenes de nadie. Entonces, por eso, cuando Malcolm se libera de eso, tiene esa experiencia brutal que tiene en Mecca. Pero no solo en Mecca, De hecho, en sus diarios, por eso digo que es importante leer su autobiografía a la luz de sus diarios, él habla, por ejemplo, de cuando visita Alejandría y ve a todos esos musulmanes que hablaban de lucha contra la injusticia y gritaban Allahu Akbar al mismo tiempo. Y le hablaban de lucha contra la injusticia, de lucha contra el imperio. Ahí
Eso, Malcolm en sus diarios, dice, eso le emocionó más que Mecca. Entonces digo, el relato, ¿no? ¿Qué cambió? Cambió esto. Ya no tenía nadie, ya no tenía un padre, ¿no? Malcolm tenía en Elijah un padre. Malcolm perdió a su padre con 6 años. Fue asesinado por los supremacistas blancos de forma brutal. Ya no tenía padre, ya era un adulto libre. Entonces empezó a moverse en función de lo que sentía. Retomó su... ¿no? Porque a Elijah no le gustó, por ejemplo, cuando Malcolm recibe a Fidel Castro. Elijah dice, esto es demasiado. Cuando Elijah ya lo deja, Malcolm dice lo que dijo Julio el otro día, estamos hablando de época de la Revolución. En Harlem, aquí a los anticastristas no los comemos vivos. Malcolm X ya liberado de la Nación del Islam, musulmán devoto, hablando con el Che, hablando con otros muchos revolucionarios, lo que cambia es eso. Realmente no cambia la sensibilidad, él ya era eso, porque Malcolm tenía 2 padres que eran revolucionarios. Malcolm no nace de repente en la Nación del Islam, eso lo abordo en el libro. Malcolm venía de una gran familia paterna y materna de gente revolucionaria, que había estado involucrada en la lucha de Marcus Garvey, por ejemplo. Es decir, venía de cuna, ya venía educado en esa sensibilidad global de lucha contra la injusticia. Lo que pasa es que tuvo, ¿no?, su deriva. Sí, había uno que quería hablar, un compañero, y con esto terminamos. Bueno, le damos también paso a ella y ya cerramos, porque se nos... Salam alaikum. Agradecer al partido por esta invitación y al hermano Iles también por este ensayo. Y mi pregunta quería ser la siguiente. ¿Cómo fue que Malcolm influyó en una persona, por ejemplo, también tan célebre en esa época, que fue revolucionaria y también reivindicó el papel del Islam, como fue el gran poseedor, por ejemplo, Muhammad Ali? Gracias. Hola. Bienvenido, ¿eh? ¿Fue realmente un buen musulmán Malcolm X? Lo digo por la película, me imagino que hablamos de la misma, de Sir Washington. No veas. Yo lo que vi en la película, la vida de él, al principio era un hombre muy agresivo y un poco violento, ¿no? Vamos, por lo que yo vi, por lo que refleja en la película, la vida. ¿Cambió de repente o cambió poco a poco? ¿Qué fue lo que le hizo ser un pacifista, por decirlo de esta manera? ¿Eh? Bueno, hombre, por su manera de ver las cosas. Ya. Bueno, Malcolm dijo que era pacífico, pero no pacifista. Dijo algo como... ¿Cómo es? Ese era muy bueno lo que decía. Él decía, somos no violentos con los que son no violentos con nosotros, pero no somos no violentos con cualquiera que nos ponga la mano encima. En aquellos momentos, teniendo en cuenta la situación, ¿no?, pues, era un soplo de dignidad en la población negra que estaba acostumbrada, por regla general, a soportar los palos sin levantarse, ¿no? Lo llamo inteligencia, ¿no? Fue muy demonizado. Realmente Malcolm nunca estuvo involucrado en ningún acto de violencia, nunca. Él de lo que hablaba era de autodefensa, de autodefensa. Tenemos derecho a la autodefensa, decía, by any means necessary, por los medios que sea. ¿Quién está diciendo esto hoy? Los palestinos están diciendo esto hoy. Lo están diciendo, by any means necessary, dicen. Por los medios que sea necesario. Defender nuestra dignidad y nuestra humanidad por los medios que sea necesario. No vamos a ponerle la mano encima a nadie, pero si alguien nos la pone a nosotros, decían en sus momentos más, haz todo lo posible para que no vuelva a ponerle la mano encima a nadie nunca más. Estamos hablando de un momento muy particular. No hay que sacar a Malcolm del contexto de la segregación racial en los Estados Unidos, de la violencia diaria, institucional, estructural, brutal que sufría la población negra, de la que todavía no se ha librado, ¿no? Violencia policial, segregación en las aulas, segregación política. No podían votar hasta antes de ayer. Entonces, y sufrían una violencia heredada de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, 400 años de convertir a las personas negras en inmuebles que vender. Entonces,
Estamos hablando de que Malcolm, lo que hace Malcolm y muchas otras y muchos otros, lo que hicieron fue reaccionar con dignidad frente a toda esa violencia, ¿no? Y algunas veces, claro, ese relato es difícil de entender, ¿no? Si Malcolm X fue un buen musulmán, eso siempre es Allah el que tiene que, ¿no? No es solo en el caso de Malcolm X, en el caso de todos nosotros tendremos que responder ante Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Pero, para mí, fue un gran, extraordinario musulmán y por eso le dedico esta obra. Es una manera de devolverle el abrazo que sentí que él me dio cuando yo más lo necesitaba. Fue un abrazo de dignidad que me ayudó a enfocarme en la vida. Es una manera de devolverle el abrazo y de rendir tributo a un gran wali y a un gran imán, ¿no? Para mí. Mohammed Ali. La relación entre Malcolm X y Mohammed Ali es muy interesante también. Los voy a comentar, aunque no es que recomiende, también hay un documental de Netflix sobre la relación entre ellos dos. Se llama Blood Brothers, The Relationship, ¿no? La relación fatal entre Malcolm X y Mohammed Ali. Está bastante interesante, si no lo habéis visto, echarle un vistazo. Pero como siempre estamos hablando de Netflix. Estamos hablando de Netflix, la narrativa es muy importante. Mohammed Ali se quedó impresionado cuando descubrió a Malcolm X. Es la verdad. Malcolm X y Mohammed Ali tenían una relación maestro-estudiante. Mohammed Ali se quedó realmente abrumado cuando conoció a Malcolm. Malcolm no sabía ni quién era Mohammed Ali en aquel momento. Y se creó una relación muy, muy hermosa entre ellos, porque Malcolm se dio cuenta al instante, porque era un gran conocedor, era un gran comunicador. Malcolm X era un gran comunicador. Y se dio cuenta de que la figura de Mohammed Ali podía convertirse en un icono para los negros y un icono para el mundo musulmán, y así ha sido. Vosotras sabéis perfectamente que cualquier musulmán, pasa con Malcolm también, pero Mohammed Ali es como, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es una figura de una extraordinaria dignidad. Es Malcolm el que atrae a Mohammed Ali a la nación del Islam. Mohammed Ali entra en la nación del Islam. Mohammed Ali se niega a ir a la guerra de Vietnam por las mismas razones que Elijah Muhammad se niega a ir, se niega a ser reclutado por el ejército norteamericano, y de hecho Mohammed Ali perdió los mejores años de su vida como boxeador por culpa de esto. Es un hombre de una extraordinaria dignidad. Y después su evolución es muy interesante. ¿Qué pasa aquí? Hay un detalle. Muhammad sufrió mucho cuando empiezan los problemas entre Elijah Muhammad y Malcolm X. Mohammed Ali no estaba totalmente emancipado de la visión de Elijah. Cuando empieza a ver estos problemas, aunque al principio es dubitativo, al final se acaba posicionando con Elijah Muhammad y le da la espalda a Malcolm. Malcolm relata esto en su autobiografía, y creo que en sus diarios también, sintió un gran golpe, con dolor, cuando Muhammad le da la espalda. Literalmente, de hecho, se encontraron en Ghana, se encontraron con mucha alegría, parece, pero en cuanto Malcolm empezó a hablarle, Muhammad se dio cuenta de que no debía hablar con él porque era un desertor de la nación y le dio la espalda, ¿no? Porque a ojos de Mohammed Ali y de los miembros de la nación del Islam, Malcolm lo que estaba haciendo era desprestigiar brutalmente a Elijah Muhammad, hablando de los abusos sexuales en público. Dijo cosas muy duras sobre Elijah Muhammad, no solo las relacionadas con los abusos sexuales. La relación de ellos duró 3 años. Durante esos 3 años, Mohammed Ali aprendió mucho de Malcolm, y Malcolm amaba profundamente a Mohammed Ali, lo respetaba y amaba lo que él representaba de cara a todo el denominado tercer mundo, ¿no? Y muy especialmente a los negros musulmanes, en una época que, como estamos mencionando, una época durísima para la población negra en los Estados Unidos. Mohammed le da la espalda. Más tarde, Mohammed, cuando muere Elijah Muhammad, abandona la nación del Islam. Y ya viejo, ya sabéis que él tuvo Parkinson, que cuando murió estaba muy deteriorado, de hecho, ¿no? Reconocería que ese fue uno de los peores errores de su vida, haberle dado la espalda a Malcolm X. Reconoció que Malcolm X era un adelantado a nosotros y tenía razón en lo que dijo, ¿no? Y si pudiera dar marcha atrás, no le daría la espalda. Y además, ¿qué hizo? Ponerse en contacto con su familia. Mohammed Ali se hizo amigo. De hecho, la hija mayor de Malcolm X, Atallah Shabazz, cuenta que cuando se reencontraron, se abrazaron y lloraron a gritos, los dos, ¿no? Como Mohammed Ali llorando por esa pérdida y esa hija de Malcolm reconociendo en Mohammed Ali
un posible padre, ya que Malcolm ya había sido brutalmente asesinado, ¿no? Entonces, una relación realmente hermosa que merece también atención. Sí. Bueno, pues ya con este estupendo cierre, hablando de la relación entre Malcolm, entre Muhammad Ali, finalizamos el evento de hoy, el inicio, o sea, la primera actividad de nuestra agenda cultural y formativa. Vamos a seguir con esta iniciativa. No sabemos con qué periodicidad, si va a ser mensual, bimensual, pero vamos a seguir porque es, como hemos dicho en un comienzo, ¿no? Es una labor, una responsabilidad absolutamente obligatoria, inexcusable y también inevitable. Hay que dar la batalla cultural, hay que seguir haciendo actividades de este tipo, hay que seguir dando a conocer referentes tan importantes como Malcolm y como tantos otros y otras. Y una vez más agradeceros que hayáis pasado la tarde de este viernes con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias. Aquí seguimos, aquí vamos a estar y la lucha sigue y viva Palestina libre.